Buenas, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 4 de análisis numérico y vamos a hablar sobre el método de bisección y regla falsa. Está conformado por Luder Chamba, Brian Washpa, Elis Tenorio, Bianca Erazo, y quienes habla Kirsti Polanco. Ahora les voy a hablar sobre la regla falsa. Método de la regla falsa. El método de la regla falsa, también llamado posición falsa o de regla falsi, este método considera dividir el intervalo cerrado AB donde se encontraría una raíz de la función f de x, basado en la cercanía a cero que tenga f de a o f de b. El método une f de a con f de b con una línea recta. La intersección de la recta con el eje x representaría una mejor aproximación hacia la raíz. A continuación, mi compañera Elis Tenorio. Ya, el método que yo les voy a explicar es el método de la bisección. El método de la bisección es un algoritmo de búsqueda que busca la raíz que trabaja dividiendo al intervalo a la mitad y seleccionan el subintervalo que tiene la raíz. En la siguiente diapositiva podemos observar las gráficas que relacionan al método de la bisección y al método de la regla falsa. A continuación, mi compañero Washpa. El método de la regla falsa, analíticamente, vamos a trabajar con la función de menos un décimo por x al cubo más 4, conociendo que la fórmula para hallar Cn es igual a an menos la función de an que multiplica a bn menos an sobre fbn menos fan. Iniciamos con un intervalo de a igual a 1 y terminamos con un intervalo de bo igual a 7. Para el error absoluto tenemos la fórmula que es de Cn, el menos Cn a la menos 1 sobre Cn, o sea, el valor actual menos el valor anterior, todo sobre el valor actual. Todo esto por 100 para obtener el tanto por ciento. Entonces, haciendo los cálculos mediante las fórmulas ya mencionadas, tenemos que al final hemos obtenido un valor del 0.7% menor al 1% que nos hemos propuesto anteriormente. Aquí podemos ver todos los valores que hemos sacado, los valores de Cn, de sus funciones y sus tantos por cientos. A continuación, mi compañero Luder Chamba. El método de la bisección. El método de la bisección nos dice la fórmula que es, al igual que la regla falsa, un conjunto de aproximaciones para llegar a la raíz de una función dada. En este caso usamos una función f de x igual a menos 1 sobre 10 L, por x al cubo más 4, con un valor de an igual a 1 y un valor de bn igual a 7, con un error seteado, un error absoluto que debe ser menor al 1%. En donde el valor de Cn debe ser igual a la media entre el valor de an más el valor de bn, como podemos apreciar aquí. El valor de f de a sub n no es más que reemplazar el valor que nos dio de a sub n en nuestra función original. Asimismo, el valor de b sub n y el de Cn que acabamos de calcular anteriormente. El cambio para la siguiente iteración
no es más que la multiplicación del valor de a sub n por f sub n, en la cual nos dan las siguientes dos condiciones, nos dan tres condiciones, que si la multiplicación de f sub n por f de a sub n es igual a 0, se determina el programa y ahí se encuentra la raíz. Pero si nuestra multiplicación de f de c sub n por f de a sub n es mayor a 0, el valor de a sub n de a sub 1, que es el valor siguiente, va a ser igual al valor de c sub n anterior, y b sub 1 se mantiene con el valor de b sub n anterior. Caso contrario, como es al multiplicar cuando la multiplicación de f de c sub n por f de a sub n es menor que 0, al valor de a sub 1 se mantiene constante y el valor de b sub 1 se transforma en el valor de b sub n anterior. Como podemos apreciar en la tabla, nuestra primera iteración la tomaremos con un valor de 0, ya que es nuestra base, en el cual le dimos un valor de AN de 1, de B sub N 7, el C sub N, que es el promedio entre A sub N y B sub N, el F de A sub N, como ya les expliqué, es el reemplazo del valor de A sub N en la fórmula original, el valor de F de C sub N, que acabamos de calcular como el promedio de las dos variables que planteamos al inicio, el de F sub N, que es igual al reemplazo, y el error, ¿por qué lo tomamos como nulo? Ya lo tomamos como nulo porque en esta iteración, que es la primera iteración, no se puede calcular, ya que no tengo un valor anterior al cual restar. En las siguientes número de iteraciones, al tener un valor anterior de C sub n, puedo proceder con el cálculo de los errores. El error absoluto en este método se lo calculó tomando los valores de Cn de la iteración 8 y el de la iteración 7. Aplicando dicha fórmula nos sale que el error va a ser igual a 0,34%. Por ende, cumple la condición de que el error absoluto debe ser menor al error seteado, que en nuestro caso es el valor de 1%. A continuación, mi compañera Bianca Erazo. Ya, aquí como podemos observar, ahora pasaremos a realizar lo que nuestros compañeros explicaron a la programación. El enunciado dice así: realizar un programa que escoja por qué método se va a buscar la raíz de la función. Nuestra función está expresada a la menos 1 sobre 10, que multiplica x al cubo más 4. Lo primero que procedemos a hacer es importar todas las librerías que vamos a utilizar. Estas librerías son tanto NumPy como Mat. Mat nos dice, utilizamos Mat porque es las ecuaciones matemáticas que vamos a utilizar, mientras que NumPy garantiza el cálculo eficiente con las matrices. En la siguiente línea ingresamos la función que ya les expresé anteriormente. Y a nuestra tercera ingresamos las funciones para la función, valga la redundancia, de las gráficas, utilizando x igual a np.linspace con los intervalos de 0 a 7. Y el 10 nos dice que son los números de valores que se van a graficar, ya que mientras más valores se grafiquen, mejor se apreciará la gráfica, que la tenemos a continuación. A continuación, procede mi compañera a seguirles explicando cómo es la programación. Bueno, aquí tenemos declaraciones de variables. Vamos a declarar las variables que vamos a usar para ingresar el intervalo A y el intervalo B, que nosotros decimos para que se acerque a la raíz. Tenemos int, que significa los valores enteros de la lectura que vamos a ingresar. Tenemos ES, que va a ser nuestro error hasta que llegue al 1%. Y float, opción para números decimales que se ingresan de la siguiente manera: 0 con punto y seguido del número, no con coma. Y luego tenemos el menú en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos el menú,
donde solo tenemos print, que es para que imprima lo que dice ahí a continuación. Bueno, a continuación mi compañera Bianca que va a terminar explicando la programación. Como podemos ver, como dijo mi compañera, ocupamos un menú en el cual nos da dos opciones. Tenemos el método de la bisección como opción 1 y método de la regla falsa como opción 2. Al seleccionar, nosotros como usuarios escogemos por qué método queremos utilizar. Entonces, si trabajamos por el método 1, vendría a ser el método de la bisección. El método de la bisección ingresamos el if, nuestra variable que es z es igual a 1 por el método 1. Y empezamos a dar a nuestras variables, comenzamos a declararlas. Ocupamos un while. En este caso, ingresamos que nuestro número ingrese desde el número 0. Nuestra raíz será igual 0 y nuestro error será 1, por lo que mi compañero ya explicó que en nuestra primera iteración no existirá un error. Comenzamos con nuestra while, que nos dice que el error A tiene que ser mayor que el error S. Ingresamos la raíz y seguimos con la programación. Tenemos nuestras condiciones. Tenemos un if que dice que Cn es igual a 0. Y si eso se cumple, entonces la raíz vendría a cambiarse por Cn. Tenemos nuestra siguiente condición, el elif, que nos dice que la función fan por fcn es menor a 0. Cuando esto pasa, bn se convierte en cn. Y tenemos nuestro else, que nos dice que an es igual a cn. Imprimimos nuestras variables y nos dice que la raíz aproximada en la iteración n es igual a a. Y así seguimos imprimiendo. Bueno, mi compañera va a pasar de diapositiva, de página. A continuación vamos a presentar la función del programa. Ya, como podemos ver, ahí empezamos con nuestro if z es igual a 2. Esto nos indica nuestra segunda condición, que ahí vamos a ocupar el método de la regla falsa si seleccionamos la opción 2. Igual que la anterior, declaramos nuestra primera iteración y después empezamos a calcular nuestras segundas iteraciones cuando EA es mayor a ES. Para encontrar el método de la regla falsa, utilizamos la fórmula que CO es igual a AN menos F de AN por BN menos AN dividido para F de BN menos AN. Y la programación será igual que nuestro método de la bisección, ya que nuestras condiciones serán iguales. Si FAN por FCN es menor a 0, BN se convierte en CN. Y si no lo es, entonces AN se convierte en CN. Imprimimos el valor de nuestro error y tenemos que poner n es igual a n más 1 para que se aumente el programa. Imprimimos la raíz aproximada de la iteración en nuestro ejercicio. A continuación, explicaremos cómo funciona nuestro programa en Python. Ponemos correr el programa para ver las opciones.
Seleccionamos correr y vemos que nuestro programa va corriendo. También nos podemos dar cuenta, seguimos correr. Ya, a continuación ingresamos nuestros intervalos. El intervalo A, que es 1, y el intervalo B, que es 7. También nos pide que ingresemos nuestro error, que será menos el 1%, 0.99. Podemos observar que se nos desplaza un menú con los métodos que podemos seleccionar. Si seleccionamos uno, si ponemos 1, escogemos el método de la bisección. Y si ponemos 2, nos vamos por el método de la regla falsa. En este caso, seleccionamos 1. Ponemos Enter. Y podemos observar que los valores nos aparecen ahí con el método de la bisección. Nos aparece el valor de la raíz aproximada en la iteración 0, que es 4. El valor de FA que se calcula en la iteración 0 es 3,9. Y el valor de SNFB también nos sale. También podemos apreciar que se nos encuentra el error de la iteración 0, que vendría siendo el 100%, ya que en esta iteración no tenemos error. Y se puede observar que sigue habiendo más iteraciones. Hasta la iteración podemos bajar para observar las iteraciones. Hasta que iteración. Como nos damos cuenta, nuestro programa llega hasta una iteración 7. Hasta que se nos cumpla la condición, podemos observar que el error de la iteración 7 es igual a 0,68. Es menor al 1%, porque la iteración anterior, en la iteración 6, podemos observar que el error de esa iteración es igual a 1,38. Es mayor al 1%, así es que calcula otra iteración. Podemos correr de nuevo el programa para visualizar nuestro menú y seleccionar el 2. Corremos nuevamente el programa para otra vez ingresar datos. Ingresamos nuevamente nuestros datos para hacer la comparación, los mismos datos para hacer la comparación entre nuestros dos métodos y ver qué método es eficaz. Escogemos el número 2, el método de la regla falsa. Y ponemos Enter. Corremos el programa. A veces ocurren fallas en el programa y tenemos que volver a correr para así seleccionar nuevamente. Ingresamos nuevamente nuestros valores. Ponemos correr. Como podemos observar, nos salen nuestros datos del método de la regla falsa. Al igual que el método de la bisección, podemos observar que se nos imprimen nuestros valores de la iteración, nuestra raíz aproximada, que vendría siendo 1,68, y con muchos más decimales. También imprimimos el valor de F sub AN, FCN y FBN. Podemos observar que también el error aquí es del 100%, ya que es nuestra
iteración número 0. Seguimos observando hasta ver qué iteración se calcula en este método. Podemos bajar. Recordemos que el método se cumple hasta que el error sea menor al 1% y deja de repetirse las iteraciones. Como podemos observar aquí, nuestras iteraciones llegan hasta el número 8 y nuestro error sería 0,75, que es menor al 1%. En nuestra iteración anterior, la número 7, podemos observar que el error de la iteración 7 es 1,28 y podemos decir que sí se comprueba nuestro programa, ya que las iteraciones llegan hasta el error que nosotros ingresemos. Con eso podríamos culminar la explicación en nuestro programa de los que son los dos métodos y podemos comparar con nuestros métodos calculados analíticamente por nuestros compañeros, que los datos son muy semejantes. Nos salen los mismos datos y las tablas ya fueron presentadas. Seguimos con mi compañera Elis Tenorio. Ya. Y para concluir, lo único que queda es que el usuario vea qué regla o qué método es conveniente al momento de resolver el ejercicio. Nosotros pudimos concluir que que es más exacto o que se aproxima al error sería el método de la bisección, porque es el que llega, como ya dije, al menor raíz, es decir, nuestro valor calculado de la raíz que queremos buscar, pero la elección del usuario. Cualquiera de los dos métodos es bienvenido. Gracias y espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.